Ya, vamos a empezar la clase entonces. Este era punto número 3 que subí en el fin de semana. Ya, entonces lo primero que vamos a ver es la experiencia práctica número 2 que vamos a realizar al final de la clase, pero quiero dejarlo pasar esa materia. Entonces habíamos visto anteriormente que la temperatura total del sistema, temperatura de ruido del sistema, se compone de la temperatura de ruido del receptor, que ya aprendimos a medir mediante el hot cold test, y de la temperatura de ruido de la atmósfera, que no hemos aprendido a medir, pero que dijimos que dependía de la opacidad tau cero y de la elevación. De la opacidad de la atmósfera, que varía durante el día, y de la elevación, que se trata de observar la fuente mientras esté más alta. Entonces, para medir la opacidad cenital, tau cero, se realiza el procedimiento que se llama antena tipping, y que es lo que vamos a hacer hoy día en la experiencia práctica. Entonces, para ello se mide, para medir la opacidad cenital, tau cero, lo que hacemos es medir la potencia detectada por el telescopio a una frecuencia determinada, en un intervalo de frecuencia dado, el mismo intervalo para todas las medidas, a diferentes elevaciones. Entonces, a una elevación dada, EL, la potencia recibida del cielo va a ser, o sea, del cielo y del receptor, por supuesto, la ganancia del receptor por la constante de Boltzmann, por la temperatura del receptor, y eso es el ruido del receptor, más la ganancia del receptor por la constante de Boltzmann y por el ruido que viene de la atmósfera, que lo vamos a expresar como la temperatura de la atmósfera por 1 menos E elevado a menos tau cero partido por seno de la elevación, y todo eso por delta nu, porque es una potencia total. Donde tau cero es la opacidad cenital de la atmósfera y E sub L es la elevación. Entonces, tomamos esta medida a una elevación dada. Y después medimos la potencia desde una carga a temperatura ambiente puesta delante de la antena de bocina, tal como decíamos en el hot cold test. Eso lo vamos a llamar Profe, disculpe, ¿qué significa WSkyL? Que no entendí muy bien ese concepto, el nombre. Es la potencia, W es la potencia. Sky es la potencia mirando hacia el cielo. O sea, con el telescopio abierto y mirando hacia el cielo. Hacia una... y EL significa la elevación a la cual estoy mirando. La elevación es el ángulo entre donde estoy tomando medición con respecto al horizonte. Si estoy mirando hacia el horizonte, eso es elevación cero. Si estoy mirando al cenit, hacia la parte más alta del cielo, la elevación son 90 grados. Entonces, la elevación es un ángulo y sky quiere decir que tengo que ir apuntando el telescopio al cielo. Ah, ya. Muchas gracias, profe. ¿De qué? Ya, entonces después de tomar esa medición con el telescopio abierto, a ninguna fuente en particular, simplemente hacia el cielo, una elevación determinada, vamos a tomar una medición de la potencia medida por el telescopio hacia una carga caliente, una carga a 300 grados Kelvin, temperatura ambiente. La potencia recibida en esas circunstancias va a ser la ganancia del receptor por la constante de Boltzmann y por la temperatura de ruido del receptor, más la ganancia del receptor por K y por la temperatura ambiente, que es la temperatura de mi carga que yo puse delante de la antena de bocina. Igual como en la experiencia pasada, aquí estoy mirando lo que el receptor está viendo a sí mismo y a la carga a temperatura ambiente. Y esta es la potencia medida. Entonces, vamos a aproximar T atmosférica de acá con T ambiente.
ahí hay una aproximación, esto a primer orden. Nosotros sabemos que la temperatura atmosférica va a variar con la altura. Pero vamos a asumir a primer orden que es la misma temperatura a todas las alturas, independiente, y que no va a depender de la altura. Y esto es válido esto es válido porque el agua en suspensión, el vapor de agua, que es lo que produce la mayor cantidad de ruido, está en los niveles más bajos de la atmósfera. Y ahí se concentra la mayor cantidad del agua, a baja altura. Y como el agua es la que más mete ruido, entonces vamos a hacer esa aproximación para el primer orden. Entonces voy a restar una de la otra. Delta W de L va a ser la potencia medida con la carga a temperatura ambiente, menos la potencia del cielo a una elevación E sub L. Y esto va a ser entonces, si hago la resta, veo que se va a ir el término de temperatura, este término se va a ir con este. Y este término se va a ir con este 1. Esto es Grec por K por T atmosférico por 1. Y lo único que me va a quedar es el término final multiplicado por la temperatura atmosférica y por Grec por K. Entonces, esto es lo que yo obtengo de mi medición. Entonces, mido el cielo, mido la carga caliente, resto la medida del cielo de la medida de la carga caliente, y lo que me queda es este término acá. Ahora que tengo esta relación, que es relativa a mis medidas, voy a tomar logaritmo natural a los dos lados. Entonces, el logaritmo natural primero es delta W de L, de la elevación, menos el logaritmo natural, perdón, es igual al logaritmo natural de lo que está acá, y eso es como, esto es un producto, va a ser la suma de los logaritmos, logaritmo natural, Grec por K, por delta nu y por T ambiente, y esto es una constante, que no me va a interesar. Y el logaritmo natural de L elevado a menos tau 0 seno de L me va a llegar como menos tau 0 seno de L. Entonces yo voy a tener una serie de medidas a las cuales le voy a tomar el logaritmo. Aquí tengo una columna de medidas. Y aquí tengo, esto es igual a una constante menos tau 0 partido por seno de L, donde seno de L lo conozco. Entonces, si yo grafico el logaritmo natural de delta W es sub L versus 1 partido por seno de L, vamos a obtener que menos tau 0 es la pendiente del gráfico. Si el gráfico está compuesto de puntos y ese gráfico me da una recta, voy a obtener que menos tau 0 es la pendiente de esa recta. Entonces aquí tenemos logaritmo natural de delta W, y aquí tenemos 1 partido por seno de L en el eje de X, y vamos a tener puntos de este tipo. Si yo le fijo una recta a esta colección de puntos, como les dije, la pendiente por definición es menos 1 partido por seno de L. Entonces, delta I sobre delta X va a ser igual a menos tau 0. Que es menos tau 0, esa es la pendiente. Fíjense bien que aquí delta I sobre delta X me va a dar negativo, y eso negativo va a ser igual a menos tau 0, por lo tanto, tau 0 va a estar definido positivo. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarde. Preguntas. Pregunten nomás, que es el momento. Cuando definimos
la aproximación de que la temperatura de la atmósfera es igual a la temperatura ambiental, que sería la carga caliente, dijimos de que no importaba la elevación. ¿Por qué igual influye, eso sí, ahí el seno de la elevación? A ver, porque si afectamos, no, la elevación no influye, la elevación no tiene nada que ver con la aproximación. Lo único que estamos aproximando es que temperatura atmosférica es igual a la temperatura ambiente. ¿Sí? Y eso, si no lo tuviéramos, tendríamos que desarrollar esta expresión como una integral sobre la altura de la atmósfera de T de H, que sería la altura, por 1 menos elevado a menos tau 0 seno de L. Se tendríamos que integrar sobre varias capas atmosféricas. Pero eso es complicado y solamente se realiza cuando uno tiene que hacer una aproximación, o sea, una medición muy fina. Y en general, a primer orden se toma como que la temperatura de la atmósfera es constante y es igual a la temperatura ambiente en la superficie. Esta es la temperatura atmosférica en la superficie. Entonces, si yo hago esa aproximación, estoy considerando que la mayor parte del ruido se produce cerca de la superficie de la Tierra, en las capas inferiores de la atmósfera, que es donde se concentra la mayor cantidad de agua. Ah, ya, sí, entendí. Avión, claro, por ejemplo, si volamos a 10.000 metros en un avión, en general las nubes de lluvia están bastante por debajo de la altura. Por eso nosotros primero pasamos a través de las nubes cuando estamos despegando y después volamos sobre las nubes que acarrean la lluvia y arriba está despejado. Entonces, esa es, digamos, en términos generales, la aproximación que estoy haciendo. Estoy suponiendo que la mayor cantidad del ruido atmosférico se produce cerca de la superficie de la Tierra, o sea, en las capas inferiores de la atmósfera, y por eso puedo asumir que la temperatura atmosférica en esta ecuación es igual a la temperatura ambiente. Si no, no me resultaría la aproximación de primer grado, tendría que complicarme bastante más. Eso. Pero es suficiente para lo que nosotros queremos hacer, y es lo que se usa en general en radioastronomía. Entonces ahora aprendimos a determinar tau 0, la opacidad atmosférica. Y esa es la experiencia práctica que vamos a realizar después de la clase, que es la experiencia número 2. ¿Más preguntas? Profe, Diga. entonces aquí lo que hay que hacer es como con la antena mirar a distintas elevaciones y con eso tenemos las distintas potencias y después tenemos Exacto. con la elevación de las potencias y sacamos la pendiente. Exacto. Hay que medir a distintas elevaciones y después medir hacia una carga caliente. La carga caliente la vamos a realizar una vez, ¿eh? Pero la carga caliente hay que restarla, digamos, hay que restar la medición de la atmósfera de la medición a la carga caliente. Por supuesto, la medición de la atmósfera va a ser menor que la medición a una carga caliente. Entonces ese número va a quedar positivo. Y eso va a ser delta W. Y vamos a tener una colección de puntos, hay que hacer un gráfico y encontrar la pendiente, y la pendiente va a ser igual a menos tau 0. Es bastante simple la experiencia, pero se realiza todos los días con el telescopio. Primero se hace el hot cone test, y después se hace el antena tipping para calibrar la atmósfera, y con eso queda nuestro telescopio calibrado. Entonces, ciertamente, si la opacidad es muy grande, o varía mucho el tiempo a lo largo del día, si las condiciones atmosféricas están variando a lo largo del día, uno tiene que hacer esta medición bastantes veces. Cada vez que la atmósfera varíe, la potencia total de la atmósfera a una cierta elevación varíe más, uno le puede decir, si varía más de un 5%, avísame. Y le avisa el telescopio y uno tiene que hacer la medición de nuevo. En general varía más la atmósfera que lo que es el receptor se mantiene más estable. Ya. ¿Más preguntas sobre este tema? Pueden hacer más preguntas sobre este tema también cuando estemos haciendo la experiencia. Ya, entonces fuentes discretas. Vamos a estudiar cómo se trabaja con fuentes que son más pequeñas que el main beam en general. Eso es una fuente discreta. Fuentes localizables en el cielo que tienen un tamaño.
Entonces, lo primero que vamos a decidir es el source flux density, densidad de flujo de la fuente. Esta es una segunda forma de describir las mediciones, en que las unidades ya no son temperatura de antena, sino que es densidad de flujo, que son una equivalente con la otra y hay una conversión, pero en general la densidad de flujo se utiliza para fuentes discretas o más pequeñas que el main beam, por razones que vamos a explicar ahora. Entonces definimos la densidad de flujo, S, que está en unidades de Jansky, y el Jansky es 10 a la menos 26 watts por metro cuadrado por hertz a la menos por hertz. Watts por metro cuadrado por partido por metro cuadrado y por hertz. Entonces, si se fijan, esta es la misma unidad que tiene la temperatura de antena, es watts partido por hertz. Es potencia por unidad de ancho de banda. Y esto es la densidad de flujo, como bien lo indica su nombre, densidad, es watts, es la densidad, perdón, es la potencia espectral, potencia por unidad de ancho banda, por metro cuadrado de área colectora general. Vamos a ver que está el área colectora. Entonces está relacionado con la temperatura de antena. Porque, bueno, Jansky fue el primer radioastrónomo que después de la Segunda Guerra Mundial, con los equipos que quedaron sobrantes de radar, fue el primero que hizo mediciones radioastronómicas. Ellos estaban tratando de estudiar una fuente de ruido que no podían entender de qué se trataba, un ruido que en sus mediciones de radar, de comunicaciones terrestres, trabajaba en el Bell Labs. Y al final encontró que esta fuente de ruido no se movía en el cielo, estaba en el cielo de las estrellas fijas, si uno pudiera llamarlo así, y resulta que lo que había descubierto era el centro de la galaxia, en baja frecuencia, que por supuesto no se movía en la atmósfera igual que la estrella. Entonces fue la primera medición de una fuente no terrestre, de una fuente de radio no terrestre. Entonces ya, dicho eso, la densidad de flujo a una frecuencia determinada va a estar definida como la integral sobre el ángulo de la fuente, el ángulo sólido que proyecta la fuente, de la función de brillo, B nu de teta phi por d omega. Y esto es propio de la fuente y no depende del telescopio. Por eso se llama el true flux, o el flujo verdadero. Ahora, esa fuente, esto es lo que es la densidad de flujo que emite. Pero hay que ver que nosotros vamos a detectar otra cosa. Y lo que vamos a detectar es el observed flux density. En este caso, position switched, después de restarlo de una posición de referencia. Entonces, el S nu observed va a ser ahora la misma integral sobre la fuente, el ángulo sólido de la fuente, por la función de brillo de la fuente, esto igual al true flux, pero ahora pesado por la respuesta de la antena. Aquí está medida la respuesta de la antena P sub n de teta phi, y esto integrado sobre el ángulo sólido. Digamos, ¿se entiende la diferencia entre el flux density y entre la densidad de flujo y la densidad de flujo observada? Que esto es característico de la fuente, no lo podemos modificar nosotros. Ni tampoco medir, salvo en una ocasión muy especial, lo podemos medir, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esto es la misma densidad de flujo, pero observada por nuestro telescopio, por lo tanto está pesada por la respuesta del telescopio, y la respuesta del telescopio está caracterizada por el antena pattern, de su n de teta phi, por el diagrama de radiación. Entonces, si ustedes se acuerdan, la temperatura de antena, position switched, estaba dada por T sub A de nu, por 1 partido por 2K, la apertura efectiva del telescopio, por la integral sobre la fuente, B nu de teta phi, P sub n de teta phi de omega.
Esto es la definición de la temperatura de antena. Entonces, por ello encontramos que la temperatura de antena es 1 partido por 2K, por la apertura efectiva, y por S nu observed, por la densidad de flujo observada. Entonces hay una relación entre la densidad de flujo observada y la temperatura de antena. Esto es una densidad de flujo por metros cuadrados, integrado sobre la apertura efectiva de la antena, nos va a dar K sub A medios, y eso es la mitad de la temperatura de antena, porque la temperatura de antena está definida 1 medio para cada polarización. Ahí viene el factor 1 medio. Ya, pero esto es importante. Veamos ahora algunos casos particulares. Primero pregunta sobre esto que acabo de pasar. Una cosa que no dije, ¿de dónde viene el 10 a la -26? Esto debería ser watts por metro cuadrado por hertz, pero se le agrega un 10 a la -26 porque esas son las potencias, son las densidades de flujo típicas que se miden sobre las fuentes astronómicas. Entonces, para no estar agregando el 10 a la -26 cada vez que hacemos una medición, se definió el Jansky, la unidad de Jansky, o JY, como 10 a la -26 watts metro cuadrado hertz a la -1. Entonces, con esto nos da densidades de flujo que son del orden de números que no van con factores tan grandes. Ya. Profe, ¿y cuál es la relación de esta densidad de flujo con la potencia espectral? Bueno, T sub A es la potencia espectral dividido por 2K, ¿no es cierto? No por 2K, es la potencia espectral dividida por la potencia espectral en unidades de constantes de Boltzmann, por así decirlo, ¿no? Acuérdense que este T sub A, K por T sub A es igual a la potencia espectral. ¿Se acuerdan de la definición? Sí. Entonces tendríamos como que eliminar esa K y podríamos compararlo con la potencia espectral. O no es posible, como que hacia allá iba. Como si podemos reemplazar las ecuaciones, si tengo solo la potencia y no la temperatura. La potencia espectral es K por T sub A. Y eso es igual a K por 1 medio K. Eso va a ser 1 medio a su vez S nu observed. Entonces la potencia espectral va a ser 1 medio a sub E por S nu observed. Pero esa potencia espectral, el 1 medio viene de que estamos calculando la potencia espectral para cada polarización. Entonces, al sumarla a las dos polarizaciones, nos va a dar el flujo total emitido. Pero todo es equivalente. O sea, la potencia espectral se puede expresar como K por T sub A o como 1 medio a su E S nu. Por definición. No más que es más cómodo, en algunas ocasiones es más cómodo usar un formalismo y en otras ocasiones es más cómodo usar el otro formalismo. El formalismo temperatura de antena es más cómodo usar cuando las fuentes tienen el tamaño del main beam o son mayores. Y el formulismo de Jansky o de densidad de flujo es más cómodo usar cuando las fuentes son puntuales o son pequeñas comparadas con el main beam, por las razones que vamos a ver a continuación. Ya, profe, gracias. ¿De qué? Pero fíjense que T sub A es una temperatura que uno define a partir de lo que mide, y la potencia observada también. Lo que uno mide es la potencia espectral, ¿no? Es el W chico, que es K por T sub A. Eso es lo que mide el instrumento. Y el resto son construcciones que uno hace para mejor desarrollo de la teoría y para mejor interpretación de la medición. Porque acuérdense que esta temperatura de antena es igual a la temperatura física de un cuerpo negro que cubre la antena completamente
y emiten como un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. Y es una aplicación muy interesante y muy útil, porque si en esas condiciones, que son la mayor parte de las veces, que mi fuente cubre el beam de la antena, entonces voy a estar midiendo yo la temperatura de la antena, es la temperatura física de la fuente, por una parte. Y esa es una de las ventajas, la ventaja que tiene definir la temperatura de antena. Además, después definimos la temperatura de brillo como análogo de la temperatura de antena, pero que nos sirve para cualquier mecanismo de emisión. Entonces son construcciones destinadas a la mejor interpretación de las mediciones. Por eso no trabajamos siempre con la potencia espectral, porque las cantidades que construimos a partir de la potencia espectral, como la temperatura de antena y la densidad de flujo, nos van a dar inmediatamente parámetros sobre la fuente, que son parámetros medibles y que caracterizan la fuente y no solamente nuestras mediciones. Esa es la idea de esta construcción. Entonces veamos qué es lo que sucede con una fuente puntual. A ver, aquí voy a tener que abrir otro. Voy a tener que abrir otra. Ya. Entonces, supongamos que la fuente es puntual relativa al beam size del telescopio, al main beam, o al lóbulo principal. Omega S es mucho menor que el tamaño del lóbulo principal. El ángulo sólido de la fuente es mucho menor que el tamaño del lóbulo principal. Eso va a depender del telescopio, porque lo que es una fuente puntual con un telescopio de 1 metro, como el que tenemos, de 1.2 metros, como el que tenemos en Calán, posiblemente no va a ser una fuente puntual para un telescopio de 12 metros, como el telescopio Apex, y menos para el telescopio ALMA, que tiene una línea base de 12 kilómetros o más, 1000 veces más que el telescopio. Entonces, fuente puntual depende del telescopio, es relativa al tamaño. En ese caso, vamos a tener que P sub n de teta phi, es decir, el antena pattern, va a ser ¿dónde está aquí. Este es la antena pattern del telescopio 1.2 metros. Su tamaño son aproximadamente 8 minutos de arco en el ancho a media altura. Y la fuente va a estar acá. Va a vivir en este ángulo. Suponiendo que estamos con el telescopio bien apuntado, vamos a tener nuestra fuente que es muy pequeñita comparada con el lóbulo principal. Entonces, en esta región, esto es en escala normal, y de abajo escala logarítmica. Aquí, en esta zona, aproximadamente el antena pattern vale 1. Ese es el valor que tiene aproximadamente. Entonces vamos a aproximar que el valor de la antena pattern en esta zona es 1. Entonces, en este caso, P sub n de teta phi es aproximadamente igual a 1 en donde vive la fuente, en el ángulo sólido en que vive la fuente. Por lo tanto, ese nu observado va a ser igual a ese nu. El flujo observado es igual al flujo verdadero. ¿Por qué? Ese nu observado es igual a la integral sobre omega s de B nu de teta phi por P sub n de teta phi de omega.
Sin embargo, P sub n de teta phi vale 1 en esa región, en la región donde vive la fuente, ese omega s. Entonces esto es igual a la integral sobre omega s, de nu de teta phi de omega, lo que a su vez es igual a S nu, que es el flujo real de la fuente. Entonces, si el flujo observado es igual al flujo real, vamos a tener que T sub A de nu, la temperatura de antena, que es igual a 1 partido por 2K por A sub E por S nu observado, va a ser igual a 1 partido por 2K por A sub E y por S nu, que es el flujo real. Entonces, fíjense bien que esto va a ser súper importante porque nos va a poder permitir calibrar el telescopio y medir la apertura efectiva, es decir, la eficiencia de apertura, que vamos a ver más adelante, o después de este capítulo. Entonces, este es el único caso para el cual el flujo observado es igual al flujo real. Todos los otros casos, el flujo observado es menor que el flujo real. Entonces vamos a probar esta afirmación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer uso de esto y tenemos que estar seguros de que estamos haciendo la afirmación correcta. Veamos entonces qué sucede cuando el flujo de la fuente, esto lo vamos a probar por completitud, pero en general el flujo, la densidad de flujo se utiliza para fuentes discretas, para fuentes pequeñas. Entonces, igual tenemos que probarlo en la afirmación que hicimos. ¿Qué sucede cuando el tamaño de la fuente es similar al tamaño del main beam, tamaño del lóbulo principal? Entonces ahora tenemos que nuestra fuente es aproximadamente de ese tamaño. Desde el tamaño del lóbulo principal entre el primer mínimo, digamos alrededor del primer mínimo. Acuérdense que esto es un corte y que el antena pattern es un diagrama bidimensional. Entonces esto sería la fuente, el ángulo sólido de la fuente es aproximadamente en este caso 0.15, 0.36 grados, lo que sería como 20 minutos de arco para el telescopio que estamos usando. Ya, aquí viene nuestra fuente ahora. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, el flujo observado es aproximadamente el tamaño de la antena main beam, que voy a llamar omega main beam. Este es el ángulo sólido del lóbulo principal. Que no se confunda con la integral sobre el ángulo sólido del lóbulo principal, que es otra cosa, y que vamos a ver cuál es la diferencia. El flujo observado para una fuente uniforme con flujo B source, digamos con densidad de brillo, perdón, con brillo, esto está mal el flux, con brillo B source, es, por definición, ese nu observado es la integral sobre el ángulo sólido de la fuente, que en este caso es omega mb, main beam, B nu de teta phi, P sub n de teta phi de omega. Pero si la función de brillo de la fuente es uniforme, la función de brillo de la fuente es uniforme, la podemos sacar para afuera de la integral, y lo que me va a quedar es que la densidad de flujo observada va a ser igual a B nu, la densidad, la función de brillo de la fuente, que es uniforme sobre la fuente, sobre el ángulo que subtiende, multiplicado por la integral sobre el lóbulo principal de la antena del diagrama de difracción. Pero nosotros ya habíamos definido esto cuando estábamos hablando de temperatura de antena, y esta integral se llama el main beam area, y es omega m, que es la integral sobre el main beam de P sub n de teta phi de omega. Entonces, si este es el ángulo del main beam angle, el omega m es la integral, es todo el área. En este caso,
va a ser un volumen, porque esto es solamente un corte y el main beam tiene 2 dimensiones, pero dejémoslo como área para la explicación. Entonces, 1 es el ángulo, omega MB es el ángulo, y omega M es el área debajo de la antena pattern integrada sobre ese ángulo omega MB. Que quede claro entonces que omega MB es mayor que omega M, porque omega MB significa 1 multiplicado por el ángulo omega MB. Y omega M es la integral debajo del área, que es menor. Eso es bueno que lo... Entonces, definimos el main beam area, como les dije, como omega M, es igual a la integral sobre el lóbulo principal de la antena de P sub n teta phi de ohms. Acuérdense que habíamos definido también la eficiencia de el main beam efficiency como esta integral partido por la integral de la antena pattern en todos los lóbulos, primario, secundario, terciario, etc. Y era la fracción de la potencia que entra por el lóbulo principal dividido por la potencia total que está entrando en el telescopio. Y queríamos que esa eficiencia fuera mayor que un 80%. Eso lo vimos en la clase pasada. Ya. Entonces, con esto, ese nu observado va a ser igual a B nu de la fuente, para una fuente uniforme, por omega M, que es el área, el main beam area. Por su parte, el flujo real de la fuente es la integral sobre el ángulo de la fuente de B nu teta phi de omega. Para una fuente, de nuevo, con esto no es flujo, sino que es brillo, ¿no? Le voy a poner ahí una marquita. Ya. Y omega S entonces el flujo real es la integral sobre la fuente de la función de brillo. Si el brillo es uniforme, sale para afuera de la integral, y como omega S en este caso es del orden de omega main beam, entonces S nu es el ángulo, es el brillo de la fuente multiplicado por la integral de d omega sobre el main beam, y eso simplemente el tamaño del ángulo. Omega MB multiplicado por 1. Esto es interesante que lo aprendamos, así que se hace todo tipo de preguntas. Entonces, ese nu observado, que es B nu source por omega M, partido por ese nu, que es el flujo real, es B nu source por omega, el tamaño del main beam. Entonces, ese nu observado partido por ese nu, el flujo observado partido por el flujo real, en este caso, es igual a omega M partido por omega MB. Este es el área debajo del ángulo del main beam, debajo de la antena pattern, y esto es omega MB, es el tamaño del ángulo para el lóbulo principal. Entonces, omega M es the main beam area, que es más pequeña que el ángulo omega MB. Por lo tanto, el flujo observado va a ser menor que el flujo real en toda ocasión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este? Omega el ángulo, la integral de omega sobre el main beam es esta área que está acá, el tamaño del ángulo del main beam multiplicado por 1. Mientras que la integral sobre el main beam de P sub n de teta phi, que es lo que va en el numerador, es el área debajo del pattern de la antena, el área debajo del lóbulo principal integrada.
Los límites de la integral son los mismos, pero en el caso de la integral de omega estamos integrando 1 sobre el ángulo. Y en el caso de la integral del P sub n de teta phi, la integral es sobre el mismo ángulo. Pero aquí estamos integrando el área debajo de 1 y en el otro caso estamos integrando el área debajo del lóbulo principal. Por lo tanto, esta integral siempre va a ser menor que esta integral, que la integral de arriba. Por lo tanto, el flujo observado siempre va a ser menor que el flujo real. ¿Preguntas sobre esto, por favor? Ya. Si no hay preguntas, seguimos. Bueno, ya ha pasado la mitad de la clase, así que piensen sus preguntas si quieren mientras tanto y vamos a hacer un alto de 5 minutos. Vamos a continuar a las 17:05. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Que me conteste uno basta. ¿Se escuchó? ¿Qué vamos a hacer? Sí, profe. Ya. Ok, nos vemos entonces a las 17:05.
Ya, continuamos entonces. Veamos qué sucede cuando comparamos el flujo observado con el flujo real de la fuente, cuando la fuente cubre totalmente la antena pattern. Entonces, en este caso, el flujo observado, bueno, la definición es la integral sobre la fuente, del brillo de la fuente por la respuesta del telescopio integrado sobre el ángulo sólido. ¿Mm? Le vamos a poner aquí 4pi, porque no sabemos de qué tamaño es la fuente, sí, pero cubre completamente el BIM de la antena y todos sus lóbulos, ¿no? Que debe entenderse que la antena es más, cubre todos los lóbulos, o sea, la fuente cubre todo, angularmente cubre todos los lóbulos de la antena que son importantes, hasta, qué sé yo, hasta un milésimo de la fracción de la potencia. Pero como no sabemos el número de la fuente, tenemos que ponerle el número máximo. Pero que se entienda que eso es lo que nos referimos. Si asumimos el brillo uniforme sobre la fuente, entonces vamos a obtener que el flujo observado es igual al brillo de la fuente por la integral sobre todo el cielo de P sub n teta phi de Ohm. Y usando la definición del BIM área, esta integral la habíamos llamado omega A. Omega A. Y omega A es la integral del área, es el área del lóbulo del diagrama de difracción de P sub n teta phi, integrado sobre todos los lóbulos de importancia. Integrados, en este caso ponemos 4pi, pero es sobre todos los lóbulos de importancia. Esta estaba acá, más estaba acá, más la integral del lóbulo sobre el lóbulo principal, más la integral sobre todos los lóbulos secundarios. Y esto es lo que nosotros habíamos definido como omega. Esto que está acá. Y ese nu, que es B nu, va a ser el brillo de la fuente por la integral, por el ángulo de la fuente. Eso por definición, porque va a ser la integral sobre el ángulo de la fuente de omega. Es lo mismo que está acá arriba. Era la integral del brillo de la fuente sobre el ángulo de la fuente. Entonces, otra vez, hacemos la fracción y veamos si es mayor, menor o igual que 1. Ese nu observado partido por ese nu va a ser igual a la función de brillo de la fuente por el antena pattern area, por el BIM area que se llama, dividido por el brillo de la fuente, por la integral del ángulo de la fuente. Entonces, ese nu observado sobre ese nu va a ser omega A sobre el ángulo de la fuente, y eso es el área dividido por el ángulo. Esto es la integral de la antena pattern sobre todos los lóbulos multiplicado por la integral de la antena pattern sobre el ángulo completo. Entonces, esta integral, el área, es menor que la integral del ángulo, o sea, el ángulo mismo. Por lo tanto, ese nu observado va a ser menor que ese nu usando el mismo argumento que arriba. Cuando la integral omega A se extiende sobre todo el ángulo de la fuente y la fuente cubre todos los lóbulos sensitivos, todos los lóbulos sensibles. Es decir, ahora tenemos el área sobre todos los, debajo de todos los lóbulos de la antena pattern, dividido por el ángulo de la antena pattern, que es lo mismo, que es el mismo ángulo de integración, pero integrando sobre número 1. Y eso es ciertamente mayor, esto es mayor, perdón,
este número va a ser mayor que el área sobre la antena patria. Entonces, con el mismo argumento anterior, pero extendiéndolo a todos los lóbulos de la antena, obtenemos que ese nu observado va a ser siempre menor que ese nu cuando la fuente cubre todos los lóbulos de la antena. Entonces demostramos que para los dos casos, cuando la fuente es del tamaño del lóbulo principal y cuando la fuente es mucho mayor que el lóbulo principal y cubre todos los lóbulos de la antena, el flujo observado va a ser menor que el flujo real. Y el flujo real va a ser, el flujo observado va a ser igual al flujo real solamente cuando la fuente es una fuente puntual relativa al telescopio, en el cual el diagrama de difracción de la antena en esa zona se puede aproximar a 1. Entonces ahí lo demostramos. Y esto tiene una tremenda utilidad. Aquí tenía el mismo. Vamos a medir ahora la eficiencia de apertura del telescopio, utilizando la propiedad de que el flujo observado es igual al flujo real cuando la fuente es una fuente puntual. Ya. Eta sub A, la eficiencia de apertura de la antena, se define como la apertura efectiva dividida por la apertura geométrica del telescopio. Este es el área, simplemente el área de la antena, de la antena primaria, y esto, la apertura efectiva, es el área de la antena primaria, afectada por el bloqueo que tiene el secundario, y el soporte del secundario también. Y por la difusión, que es el hecho que cuando la longitud de onda de la radiación incidente se aproxima o se hace parecida al tamaño, se va acercando al tamaño del grano del telescopio, al pulido, entonces la radiación ya no ve a la antena como un espejo perfecto, sino que parte de la radiación se pierde y no funciona totalmente la óptica geométrica. Es decir, toda la radiación que llega al espejo primario o a la antena primaria no va a dar todo al secundario. En el primer caso, en lo que se refiere al bloqueo, simplemente no llega la radiación al espejo primario. Y en lo que se refiere a la difusión, parte de la radiación que llega al espejo primario no va a llegar al espejo secundario, porque no se refleja en forma geométrica, sino que se pierden parte de los fotones. Por lo tanto, en todos los casos, eta sub A es menor que 1. Nosotros habíamos visto recién que T sub A de nu es igual a 1 sobre 2K por la apertura efectiva y por ese nu observado. Pero para el caso de una fuente puntual relativa al telescopio, entonces ese nu observado va a ser igual a la integral sobre la fuente, del brillo de la fuente por la respuesta de la antena, que en este caso es 1, entonces va a ser igual a la integral sobre la fuente del brillo de la fuente, y eso es ese nu. Entonces, ese nu, el flujo real, es igual al flujo observado en este caso. Por lo tanto, la temperatura de antena que nosotros medimos, que es la potencia espectral dividida por K, es igual a 1 partido por 2K a sub E, la apertura efectiva, por ese nu, que es el flujo real. Ahora bien, si tenemos una fuente para la cual su flujo real está tabulada, o sea, su flujo real está medido, y se usan planetas para telescopios single dish, hasta el telescopio Apex, por ejemplo, se usan planetas. Y medimos la temperatura de antena obtenida. Esto es yo la temperatura de antena la mido para esa fuente. Por otro lado, conozco cuál es su flujo real, porque está tabulado y ha sido medido en muchas ocasiones, y la fuente está mapeada y medida. Entonces, la eficiencia de apertura puede ser derivada, sí.
perdón, esta es la apertura efectiva, simplemente haciendo un poco de álgebra. Va a ser 2K por la temperatura de antena medida, dividido por S nu, que es el brillo de la fuente, el flujo de la fuente real, flujo real de la fuente, que lo tengo tabulado, y eta sub A va a ser igual a sub E partido por A, en su definición, va a ser igual a 2K por A, que esto es una constante, por T sub A de nu, que la medí, y por S nu, que lo tengo tabulado. Entonces, de esta manera puedo medir la eficiencia de apertura de la antena con una fuente puntual, y eso es muy interesante porque la eficiencia de apertura me sirve después para una serie de cálculos y para calibrar mis mediciones. Ejemplo, ¿cómo se hace esto en un telescopio real? En el caso del telescopio Apex, que vamos a poner como ejemplo, paremos. Preguntas hasta acá, por favor. Se acepta cualquier tipo de pregunta, desde básica a menos básica. Ya, si no hay preguntas, sigamos. En el telescopio Apex, que es un telescopio de 12 metros que está en el llano de Chaclantor, en el lugar de Alma, está cerca del centro del arreglo, que es uno de los telescopios más antiguos que funcionan en Chaclantor. En la página, que les recomiendo que vean esta página, para que vean un telescopio real, cómo se expresa la eficiencia de apertura, y también para que vean cómo se calcula el tiempo de observación y cómo se predice el tiempo de observación que uno necesita para una cierta fuente. Son ejercicios que les van a servir para cuando tengan que presentar una propuesta de observación en radioastronomía, o por lo menos entender cómo es la parte técnica de la propuesta de observación. En el telescopio, la eficiencia de apertura está dada como un factor de conversión, C, en Kelvin-Tujansky, que es lo que convierte densidad de flujo en temperatura de antena. Y eso es C nu. Está en Kelvin partido por Jansky, entonces si uno multiplica esto por Jansky le da los Kelvin, que necesita, que es la temperatura de antena. Y como esto va a perder de la apertura efectiva, de la eficiencia, es decir, de la eficiencia de apertura, esto se da como un número que depende de los parámetros del telescopio y de la medición que hice, que en este caso es 24.4, así está dado en la página, partido por eta sub A. Entonces, por ejemplo, a la frecuencia de 230 GHz, que es la más baja usada por el telescopio, el factor de conversión C a 230 GHz es igual a 39. Y este viene de las medidas que hicieron. Entonces, con este factor de conversión, 39 va a ser igual a 24.4 dividido por eta sub A. Por lo tanto, eta sub A es 24.4 partido por 39. Y la eficiencia de apertura para el telescopio Apex a 230 GHz es 0.75. Tiene un 75% de eficiencia de apertura. Es decir, 75% de la radiación incidente del cielo va a llegar a mi antena de bocina. Como les dije, esta eficiencia de apertura depende de la frecuencia. Mientras más alta es la frecuencia, menor es la longitud de onda y más se aproxima la longitud de onda de los fotones al grano del telescopio, al pulido. Entonces, a 812 GHz, por ejemplo, la frecuencia máxima usada, el factor de conversión C a 812 GHz es igual a 70. Así está dado en la página del telescopio. Entonces 70 va a ser igual a 24.4 partido por eta sub A. Por lo tanto, eta sub A es 24.4 partido por 70, es igual a 0.43. Es decir, a la frecuencia máxima que puede usar el telescopio,
La eficiencia de apertura es solamente un 43%, mientras que la frecuencia mínima que trabaja el telescopio, la eficiencia de apertura es 75%. Entonces, es mucho lo que pierde, y por eso que para observar a alta frecuencia se empiezan a usar antenas cada vez más pulidas o espejos. Y finalmente los espejos, ya las antenas se transforman en espejos cuando uno pasa de las longitudes de onda correspondientes a longitudes milimétricas, a infrarrojo lejano, y infrarrojo medio, infrarrojo cercano. Ahí ya se empieza a usar espejos y no antenas, por esa razón, porque el pulido tiene que ser perfecto, o si no, la eficiencia de apertura disminuye mucho. Preguntas. Si no hay si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la experiencia práctica número 3, que es la que van a hacer la otra semana. Pero la otra semana vamos a estar ocupados ya en otra materia, así que quiero dejarla pasada ahora. Entonces concluyamos con que la eficiencia de apertura de la antena va disminuyendo a medida que crece la frecuencia por la difusión, porque la longitud de onda de la radiación se hace más pequeña y se aproxima al grano de la antena. El grano me refiero al pulido. Por ello, para frecuencias superiores se necesitan antenas de mayor calidad, ya espejos, con un grano menor y un pulido mejor. Entonces antenas se usan aproximadamente hasta los gigahertz o terahertz, pero más allá ya se empiezan a usar espejos, como el caso del infrarrojo medio, infrarrojo lejano e infrarrojo medio, que es lo que viene después de las frecuencias en las frecuencias más altas arriba de milimétrico y submilimétrico. Ya. En la experiencia práctica número 3 vamos a observar, a ver, vamos a parar, compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve la pantalla con los espectros? No se ve. No, profe, seguimos viendo el PDF. Ah, ya. Ya. ¿Se ve ahora el mapita? Ahora sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos una fuente que no es esta, en el cielo, que va a ser Orión muy posiblemente, o Rho-Off, una fuente que esté alta en el cielo en esta época del año, o en cualquier época en realidad, porque ya fue grabado en la experiencia, no lo estamos haciendo ahora. Y vamos a observar 5 puntos, ¿no? El punto central y 4 puntos alrededor de la fuente. ¿No? Entonces, esto nos va a servir para 2 cosas. Lo primero, vamos a sumar o vamos a promediar los 5 espectros, ¿no? Y el promedio de los 5 espectros nos va a dar información sobre esta zona, ¿no? La información se va a diluir. Yo ya no voy a obtener información sobre el espectro central, voy a obtener información sobre estas 5 posiciones. Sin embargo, si yo promedio estos espectros de acá, los 5 espectros, va a suceder que el RMS, el Root Mean Square Noise, el ruido promedio del espectro, ruido cuadrático promedio, va a disminuir como 1 partido por raíz de n, como 1 partido por raíz de 5. Entonces eso es lo primero que deben comprobar, que si yo promedio los 5 espectros, el ruido va a disminuir. Van a tener que tomar los 5 espectros, promediarlos, y ver que el ruido promedio en las zonas donde no hay línea tiene que ser. El ruido se calcula en las zonas donde no hay línea. Tiene que ser 1 partido por raíz de 5 veces más bajo el ruido. Entonces lo primero que van a comprobar. Lo segundo, esta fuente de referencia
si está bien, se puede usar como una manera de confirmar que el telescopio está apuntando bien. Entonces, para ello, primero vamos a medir las integrales debajo de la línea para cada una de las 5 posiciones. Entonces vamos a tener 2, 3, 4, 5 números. Y con esas integrales, que se llama la temperatura integrada de la línea, ¿no?, que unidades de Kelvin, kilómetro por segundo, vamos a fijar una gaussiana con 3 puntos, una curva gaussiana con 3 puntos en el eje X, y otra curva gaussiana con 3 puntos sobre el eje Y. Entonces la desviación, si la fuente es simétrica, que este no es el caso, pero en la fuente que vamos a observar sí es simétrica, al fijar esa gaussiana, la desviación del centro de esa gaussiana con respecto a la posición central de mi mapa, me va a dar una idea de qué tan bueno está el pointing de la antena, y si tengo que hacer el apuntado al sol, o tengo que calibrar el pointing de la antena de alguna otra manera. Entonces esos son los 2 objetivos de la experiencia práctica. Uno, comprobar que el ruido baja como 1 sobre la raíz del número de espectros que estoy considerando, y que el pointing, y que la fuente central, si es simétrica, se puede usar como una manera de una manera de comprobar el pointing de la antena. Ya. ¿Se ve ahora otra vez el PDF? No. Ya, ahora se va a ver. Entonces la experiencia práctica número 3, que va a ser ya observaciones con el telescopio de una fuente. Vamos a observar una fuente bien definida y que de intensa. Vamos a examinar los parámetros de observación. ¿Cuáles son los parámetros principales de la observación? Para que ustedes puedan describirlo en su informe. Vamos a observar 5 espectros con el mismo tiempo de integración, haciendo una cruz sobre la fuente. Entonces, como les decía, si promediamos los 5 espectros, el ruido promedio debería bajar como 1 partido por raíz de 5. Fíjese, nótese que es el promedio de los espectros y no la suma. Para lo cual tienen que trabajar con los espectros en algún formato digital, tienen que bajarlos, cada espectro va a ser una columna de números, y tienen que promediar todas esas columnas, y así. Y eso lo pueden hacer con algún software a su elección. Y lo segundo es que si hacemos un fit de 2 gaussianas, una a lo largo de cada uno de los ejes, con 3 puntos, la desviación del centro de cada gaussiana con el centro de la cruz debería darnos una estimación del error en el pointing en cada eje. Eso. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la experiencia práctica. Vamos a ver si subió. Si subió Pablo. Pablo. Hola, profe. Hola, Pablo. Te voy a hacer entonces coanfitrión. Ok. Espérate que no te encuentro. Ahí está. Ya. Listo, ya estás como coanfitrión. Ok. Y puedes compartir tu pantalla.
¿Se ve el video? Sí, se ve bien. Entonces, Sí se ve. una imagen chiquita. Sí, se ve. Ok. Bueno, bueno, esta es la experiencia número 2. Seguimos con el siguiente paso de la calibración del telescopio, que es la calibración atmosférica. Esto se hace después de haber hecho el hot code. Se necesita ese dato para la calibración atmosférica. Ya, entonces, bueno, le voy a dar el play. Bueno, en este caso tenemos el domo abierto, digamos, lo que llamamos el chatter abierto. En este caso, para el Mini, tenemos una cortina de un material que es transparente a la frecuencia de observación, pero nos permite tener un poco más resguardado el telescopio. Entonces, uno parte... parte de la medición, y aquí, claro, aquí tengo tanto la pantalla del telescopio, del software de control del telescopio y el telescopio mismo. En este caso, vamos a hacer más o menos lo mismo que la semana pasada, en el sentido de que vamos a hacer la medición con el software, la medición con manual, digamos, con un power meter, tomando una muestra de la señal del receptor. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso tenemos el software corriendo y ingresamos el comando ANT-DEEP y un parámetro que acepta, que es el azimuth, donde se va a tomar el corte de la atmósfera. Disculpa una cosita, Pablo. Parece que hay una pantalla que está bloqueada por la película. Hay una parte de la pantalla del telescopio, una esquina, la esquina inferior izquierda, que parece estar tapada por el video. Ahí se ve, se debería ver dos pantallas. Abajo a la izquierda el telescopio completo. Sí. Y Y arriba a la arriba derecha la pantalla con la información. Pero hay Exacto. una fracción de la pantalla que está oculta. De la fracción. Bueno, a lo mejor cuando lo hagas funcionar ahí se va a ver. Dale no. Ya, ok. Ya. Bueno, recuerden que para los que tal vez no lo saben, azimuth es, en este caso, digamos, es el ángulo que, digamos, en el que el cero apunta hacia el norte, digamos, y mira, digamos, en el horizonte, digamos, va recorriendo en el horizonte el, ese es su rango, digamos. Ya, bueno. Ya, ahí, bueno, ingresamos el comando y el sistema nos pregunta cuántas masas de aire por punto. En este caso usamos 1. Y ahí el sistema empieza a correr. Si ustedes ven, hay una pequeña ventanita que dice tracking, que es, muestra si el telescopio está apuntando donde debe apuntar. Y también si ven en la ventana que dice monitor, hay la elevación va cambiando y va tomando datos.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El telescopio está haciendo esta curva, este corte en elevación, se mueve, digamos, verticalmente, si ustedes quieren, y va tomando en cada punto, integra usando un chopper. Que es un chopper? Es un pedazo de material absorbente electromagnético como el que yo mostré en la semana pasada, pero este tiene una forma de una especie de corbatita, digamos, si ustedes quieren, como del fideo. Y ese está en un motor girando. La corbatita está girando y está obstruyendo la visión del telescopio constantemente. Eso permite, obviamente el sistema está sincronizado, y eso permite ir sacando mediciones del cielo y una carga caliente de referencia, digamos, una carga de referencia caliente, rápidamente, digamos, varias veces por segundo, ¿ya? Entonces el chopper está girando durante todo este momento, durante toda esta medición, y va integrando, bueno, se mueve a la elevación que está programada, que está determinada por la masa de aire, integra de esta manera, tomando la diferencia de temperatura caliente, o sea, cara caliente menos cielo, por un tiempo, y luego va a la siguiente elevación, y así. Entonces, en el terminal, en la ventana de comando que está a la parte más a la derecha, van saliendo lo que llamamos los voltajes, pero es, como les comenté, como esto es digital, se pierde un poco la sensación de significado físico, pero esto es proporcional a la potencia de radiación, digamos, de la diferencia entre la temperatura caliente y el cielo. Los números son un poquito chicos, pero tal vez ustedes pueden ver que el número cada vez se hace menor. Eso es porque el telescopio está apuntando cada vez más cerca del horizonte, y por lo tanto hay una mayor parte de atmósfera, una mayor columna de atmósfera, digamos, y eso hace que la temperatura del cielo se eleve. Y en este La momento... diferencia con la carga caliente se hace más pequeña. Exacto, la diferencia se hace más pequeña, porque, claro, la diferencia se hace más pequeña. Y una vez sacados los 10 puntos, el telescopio toma una segunda medida en la cual gira, sin girar el domo, y queda apuntando al domo, digamos, no al cielo. Y ahí lo que hace es integrar, digamos, pero esta vez siempre está viendo una carga caliente. Entonces ahí está viendo, toma, digamos, cuánto es la potencia de una carga caliente, para poder completar los cálculos. Una vez hecho eso, el telescopio se detiene, y el sistema nos pide ciertos datos del clima. Nos pide la temperatura actual, que eso lo tomamos del sitio de meteorología, del Servicio de Meteorología de Chile. Sí, está dando. Y bueno, nos pide ese dato. También nos pide lo que es la humedad relativa, que también lo sacamos de ese sitio, y una apreciación subjetiva, digamos, de cómo está de qué tan cubierto está el cielo. Esto no es, estos datos, bueno, a excepción de la temperatura, los otros dos datos es más que nada para tener un log. Se va registrando cómo está el clima, digamos, mientras está la observación, digamos, para poder
a ver, para poder, digamos, saber si hay algún problema en una observación, se debía algún, digamos, o sea, para saber cómo estaba el cielo en el momento, ese día, y, no perder esa información, digamos. Bueno, y ahí con esos sistemas, con esos datos, con esos datos y, y las 10 mediciones, sorry, eh, el telescopio hace un fitting y calcula las, bueno, en este caso, bueno, calcula el tau, que el profe ya les debió haber enseñado, porque el tau. Aquí el tau, el tau W que se llama, ahí se identifica. Exacto, el tau W, que está acá. Que está acá. Pero el modelo el ajuste que hace, el modelo que está programado en el telescopio es bastante más complejo y saca más variables. Saca esta variable eta, que es, digamos, la eficiencia del telescopio. Esa es la Y eficiencia de la apertura que es. Exacto, la eficiencia de apertura, ¿no? Y la temperatura de brillo del agua en la atmósfera, ¿ya? Bueno, antes, digamos, con el sistema más antiguo, se usaba lo que se llama un modelo de 2 capas, en que se separaba la contribución del agua de la del oxígeno. Esto porque, ¿cómo decirlo? La frecuencia en la que observamos está muy cerca de una línea de absorción. Entonces, entonces el efecto del oxígeno era muy potente. Había que considerar muy bien caracterizar mejor el efecto de la absorción del oxígeno y separarla del resto de la atmósfera o del agua, digamos, que es lo que llamamos un modelo de 2 capas. Pero bueno, ahora no lo ocupamos mucho, esa parte de la modelación del oxígeno está en las variables tau S y tau I, que están fijas en 0 ahora porque no la estamos usando, digamos. Entonces este tau W pasa a ser, digamos, el tau de toda la atmósfera. Sí, eso porque con el receptor nuevo que construimos ya no se ve la línea del oxígeno. La evitamos. Exacto, son capaces de evitarlo. Ya, bueno, y eso termina un poco la parte de calibración con el sistema. Eso cerraría esa parte de la calibración atmosférica. Ahora pasamos a los datos medidos, digamos, con un power meter, para que ustedes vean. Bueno, son los mismos 10 puntos, las mismas elevaciones, y si ustedes están viendo, las potencias se están haciendo cada vez mayores, digamos, menos negativas. Eso significa que la potencia está aumentando. Se han estado viendo, se han estado estudiando cómo funciona la escala logarítmica. Bueno, y eso calza con lo que les digo de que a elevaciones más bajas, cercanas a la horizontal, la contribución de la atmósfera es mucho más grande y eso, bueno, y recibo más potencia por la atmósfera. Entonces están los 10 puntos y el punto del domo. El domo es una carga caliente, como les dije, y siempre debería ser mayor que el cielo. Debería ser, sería muy extraño que lo alcance
el cielo, la atmósfera tendría que estar muy, muy opaca para que uno vea una carga caliente en el cielo. Es un poco raro que pase eso. Así que en general el domo debería, la carga caliente siempre debería ser mayor que, la potencia de una carga caliente debería ser siempre mayor que la del cielo. Bueno, la excepción es si uno está mirando a baja elevación y está mirando los árboles. Y está en primavera y están todos los árboles florecidos. Entonces lo que uno va a ver es un campo a temperatura ambiente. Entonces va a ser igual la potencia de la cúpula que la temperatura del jardín. Pero es una excepción muy grande. Porque generalmente tratamos de hacer el antena tipping, esta calibración hacia donde, no hacia donde están los árboles del jardín. Pero eso, Sí, tenemos esta situación un poco curiosa de que tenemos rodeados de árboles altos el mini. Pero molestan solo para unas elevaciones muy bajas que solamente se alcanzan para esta calibración. Creo que hubo una vez en que nos molestaron una observación astronómica, pero fue un caso muy particular. sí. Así que sí, tenemos rodeados de árboles, pero no nos molestan tanto para la observación en sí. Bueno, esa es la experiencia, digamos, en la que, bueno, vimos cómo lo hace el telescopio y cómo, y digamos, también aquí están los datos para que hagan el cálculo ustedes manualmente. Bueno, pues, en términos de operación, esta calibración, bueno, esta calibración es, voy a tomar de nuevo esto. La calibración es muy crítica, digamos, en la parte, porque nos permite determinar lo que es la escala de temperatura. Probablemente el profe lo va a ver más adelante, pero si esta calibración está hecha bien, las intensidades de línea que vamos a ver van a tener un error. Y de hecho el telescopio siempre está chequeando que este modelo esté válido en ese sentido. Cada vez que uno observa un punto, el telescopio hace una pequeña integración y como las integraciones que hace durante esta calibración y chequea que calce con el modelo fiteado. Si no calza, el sistema te avisa y uno debería volver a calibrar si quiere mediciones precisas. Bueno, obviamente también, obviamente la atmósfera, el agua en la atmósfera no se distribuye uniformemente como el oxígeno, así que a veces pasa, bueno, hay varias cosas que el clima puede cambiar durante el día, o también puede ser que justo haya pasado una nube por donde estés observando. Entonces, digamos, bueno, hay una multitud hay varios casos que se pueden dar ahí durante la observación que hagan que tu escala de temperatura pueda cambiar, digamos. Entonces, dependiendo del clima, esta calibración puede ser desde 3 veces o 2 veces al día, a hacerla una vez cada 15, 20 minutos, cada media hora. No cada media hora, ¿sí? Cuando el clima está muy cambiante, digamos. Bueno, y eso impacta harto la eficiencia de observación del telescopio. Bueno, eso es lo que tengo, lo que es la experiencia 2, digamos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si el profe quiere hacer alguna... No, lo añadir único algo. que ustedes van a recibir una columna, un conjunto de números que son las potencias medidas
con sus respectivas elevaciones a las cuales cada una de esas potencias fue medida. Y además van a recibir el número de la medición de la potencia, contra un cuerpo negro, que es contra la cúpula. Una pregunta, Pablo, ¿los números que van a recibir son el número, es la potencia total medida una elevación, o es la diferencia a esa elevación, o es la diferencia entre la potencia medida y la potencia del cuerpo negro? No, es el total. Le paso en total 11 puntos, 10 del cielo y 1 de la carga caliente. Ah, ya, claro, porque ese es medido con claro, ese es medido sin el chopper, es medido con Exacto. con el telescopio abierto. Ya. Entonces van a recibir una tabla con mediciones como les digo, con mediciones hacia una elevación en el cielo, y una última medición, la número 11, que es la potencia medida hacia un cuerpo negro a temperatura ambiente. Y con eso entonces van a tener que calcular la opacidad. El gráfico que aparece, que arroja el telescopio, no es comparable con el gráfico que tienen que hacer ustedes, porque primero las escalas son distintas. Nosotros la escala de elevación, la escala X aquí es 1 partido por seno de L, y acá es delta omega. Y aquí es la Y es una escala lineal, y el número de masas tampoco es, o sea, está relacionado con el 1 partido por seno de L, pero no es lo mismo. Así que por eso aquí la curva no es una recta en el gráfico que arroja el telescopio, porque es un modelo más complejo. Eso nomás, que no tienen por qué obtener esto. Bueno, la idea es que obtienen una recta. Se grafica el logaritmo natural de delta W versus 1 partido por seno de L, como vimos en clase. Preguntas, porfa. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes. Profe, Diga. yo tengo una pregunta, o sea, no está muy relacionada con la materia, sí, pero es sobre si es que nos puede dar algún libro donde podamos como entender mejor esto. Para la antena tipping, y eso está descrito, entiendo, en el libro el Tools of Radio Astronomy. Tools of Radio Astronomy de Wilson et al., que se los di. Ese libro, Tools of Radio Astronomy, yo lo tengo en formato PDF, y lo puedo enviar si alguien no lo encuentra, me lo puede pedir y yo se lo puedo enviar directamente. Y los dos libros que usamos acá son el Krauss de radioastronomía y el Wilson de Tools of Radio Astronomy. El Krauss está en el departamento y también se puede bajar desde la red. Está disponible en la red. Y ahí yo les puedo mandar el link, no tengo problema. En el caso del Tools of Radio Astronomy, lo puedo hacer llegar personalmente o por el PDF a quien me lo solicite, porque como ese tiene copyright, entonces tengo que ser un poquito más cuidadoso. También está en el canal en la biblioteca. Ciertamente no se puede usar la biblioteca en estos días, por eso lo hago. Así que quien quiera el Tools de Radio Astronomy me escribe y yo se lo hago llegar. Y voy Muchas gracias, profe. a subir el enlace del Krauss. Muchísimas gracias, profe. ¿De qué? Voy a anotar. Subir. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, en la próxima semana vamos a hacer la experiencia número 3, que es observar, que ya se las describí, y vamos a cambiar de materia.
Vamos a empezar con cinemática de la galaxia. Va a ser un cambio que ahí ya vamos a trabajar. Vamos a salir de las antenas y vamos a empezar a trabajar con bases de datos. Y con una base de datos en particular para calcular medir la curva de rotación. De todas maneras, la próxima clase igual, la primera, o sea, la clase auxiliar de la próxima semana, todavía va a ser en la materia de fundamentos de radioastronomía, con las observaciones que nos faltan. Y eso porque en la primera clase no hicimos la primera experiencia. No me acuerdo por qué, pero el asunto es así. Así que eso. ¿Tienen cualquier otra pregunta? Yo entonces, tenemos que hacerle llegar, desde ya les vamos a hacerle llegar a la brevedad el enunciado de la tarea, número 1, y los datos, para que se vayan familiarizando y tengan más de las 2 semanas que desde la última experiencia, de manera que tendrían 3 semanas a partir de ahora, 2 semanas a partir del lunes que viene. Eso les tengo que entonces subir la tarea, subir un libro, o subir el enlace a un libro y enviarle el otro libro a quien me lo solicite. Ya. Voy a detener la grabación.